Los 7 secretos de Colosenses para una vida abundante. En el corazón de Asia Menor, donde las colinas se vestían de verde y el río Lico corría como un hilo de plata, una pequeña comunidad de creyentes recibió una carta que cambiaría sus vidas para siempre. No fue un manual de riquezas materiales, ni un conjunto de reglas vacías, sino una profunda revelación. La verdadera abundancia no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es en Cristo. El apóstol Pablo, encarcelado en Roma, escribió con las manos de Timoteo, pero con el corazón inflamado por el Espíritu. Sus palabras no fueron solo para los colosenses, sino para todos aquellos que buscaban una vida plena, libre de las sombras del vacío y de las cadenas del mundo. Y allí, entre líneas inspiradas, se escondían 7 secretos que revelaban el camino hacia la abundancia eterna. 1. El secreto de la raíz, Cristo, fundamento de todo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colonia 2, 9. Los colosenses vivían en una ciudad donde las filosofías vacías y los cultos a los ángeles seducían los corazones. Pero Pablo les recordó, la verdadera abundancia comienza cuando entendemos que Cristo no es un accesorio de la vida, sino la raíz misma. Así como la vid nutre los pámpanos, solo en él encontramos la savia que nos hace fructificar. Quienes están arraigados en él no temen las tormentas, porque su vida brota de una fuente inagotable. 2. El secreto de la liberación, despojarse del viejo. Despojaos del viejo hombre con sus obras. Col 3,9. La abundancia no se trata de acumular, sino de dejar ir. Los colosenses se vieron tentados a mezclar la fe con rituales humanos, supersticiones y legalismos que los mantuvieron atrapados. Pablo los invita a una revolución interior, quitarse los vestidos sucios del egoísmo, de la amargura, de la avaricia. Solo cuando nos liberamos de lo que nos aprisiona tenemos las manos libres para recibir las bendiciones que Dios ya tiene preparadas. 3. El secreto de la mentalidad, pensar en las cosas de arriba. Pon vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Col 3,2. La mente es el suelo donde se siembra la abundancia o la escasez. En Colosas, muchos estaban obsesionados con lo fugaz, riquezas, estatus, placeres efímeros. Pero Pablo los desafía, levanta la mirada. Quienes fijan sus pensamientos en lo eterno descubren que la paz, el gozo y la provisión de Dios no dependen de las circunstancias. La verdadera riqueza comienza cuando nuestra perspectiva cambia de horizonte. 4. El secreto de la unidad, vestirse con amor. Pero, sobre todo, animaos con el amor, que es vínculo de perfección. Col 3,14. En una ciudad dividida por diferencias culturales y sociales, Pablo revela el secreto que los une, el amor. No es un sentimiento pasajero, sino una elección diaria de servir, perdonar y construir. La abundancia no es individual, fluye cuando nos convertimos en canales de gracia unos para otros. El amor es el pilar que sustenta todas las demás virtudes, transformando las comunidades en refugios de vida. 5. El secreto de la palabra, dejar que Cristo more en ti. Que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Col 3,16. Los colosenses fueron bombardeados con enseñanzas distorsionadas, pero Pablo señala el antídoto, la palabra. No como un libro de reglas, sino como alimento vivo que da forma al corazón. Cuando la Escritura habita dentro de nosotros meditada, cantada, vivida, se convierte en una lámpara que ilumina cada decisión, un espejo que revela nuestra verdadera identidad. La abundancia espiritual nace cuando permitimos que la voz de Dios resuene más fuerte que cualquier otro sonido. 6. El secreto del día de acción de gracias, vivir en perpetua gratitud. Y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Col 3,17. En un mundo que siempre quiere más, Pablo enseña el poder de la gratitud. Los colosenses, como nosotros, podrían verse tentados a quejarnos de nuestras faltas. Pero el apóstol les recuerda, la abundancia se multiplica cuando reconocemos lo que ya tenemos. Un corazón agradecido transforma incluso el simple pan en un banquete, porque ve la mano de Dios incluso en las migajas. 7. El secreto de la misión, servir con excelencia. Todo lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como para el Señor. Col 3:23. La abundancia no es sinónimo de ociosidad. Pablo termina su carta con un llamado a la acción, trabajar, servir, amar, como si cada gesto fuera una ofrenda a Dios. Ya sea en casa, en el campo o en el mercado, la verdadera satisfacción se revela cuando vivimos con un propósito.
Porque quien sirve al Señor con excelencia descubre que hasta las tareas más simples se vuelven sagradas y lo ordinario se vuelve eterno. Las palabras de Pablo no fueron solo tinta sobre papiro, fueron semillas sembradas en tierra fértil. Los colosenses que los acogieron descubrieron que la vida abundante no era un destino lejano, sino un camino a seguir con cada elección, cada pensamiento, cada acto de amor. Y así, generación tras generación, quienes descubren estos secretos se dan cuenta de que la verdadera riqueza no se agota. Porque no está en las cosas, sino en aquel que es fuente de toda plenitud. En la pequeña ciudad de Colosas, entre las colinas que se tornaban verdes bajo el sol de Asia Menor, la vida continuaba su ritmo silenciosamente transformado. Las manos de Lidia, antes ágiles solo en el telar, ahora entrelazaban hilos con una intención más profunda. Cada nudo que hacía, cada color que escogía para su bordado, era un murmullo de gratitud, como si el propio lino, cuando se exponía en el mercado, llevara consigo el aroma de una oración silenciosa. Su marido, Tíquico, que alguna vez fue un hombre de negocios pragmático, comenzó a medir el éxito no solo por las monedas que guardaba en su caja fuerte, sino también por la honestidad de cada transacción. Cuando un cliente, distraído, dejaba escapar algunas dracmas de más, las devolvía sin dudarlo, y en el simple gesto había una luz que ni el más astuto de los comerciantes podía calcular en beneficio. Los vecinos notaron el cambio, aunque no supieron ponerle nombre. Lo llamaron hombre de palabra, sin saber que su palabra era en realidad un eco de otra palabra, la que había partido su corazón como tierra seca bajo la lluvia. Mientras tanto, en los viñedos de los alrededores, el viejo Apolo trabajaba la tierra con las mismas manos callosas de siempre, pero ahora sus surcos estaban trazados como si fueran versos de un salmo. Cada vid que podaba, cada racimo que recogía, era un acto de adoración. El vino que produciré, pensó, no será solo para calmar la sed, sino para recordar a los hombres que hay un banquete mayor, donde Dios mismo sirve la copa. Y así, cuando los trabajadores se reunían al anochecer para compartir pan y queso, Apolo contaba historias, ya no chismes del pueblo, sino relatos de un carpintero de Nazaret que convertía el agua en vino, y de un pescador que, después de negar a su maestro, encontró el perdón cuando le preguntaron 3 veces sobre el amor. Los niños, que antes corrían por las calles solo para jugar, ahora se detuvieron para escuchar a Onésimo, el joven esclavo liberado por Filemón a raíz de una carta llegada de Roma. Onésimo no habló de revueltas ni de derechos, habló de un reino donde los últimos serían los primeros y donde servir no era una vergüenza, sino un privilegio. Los niños, con sus ojos brillantes, no entendían todo, pero guardaban en su corazón la imagen de un hombre que, aunque había huido, había regresado no como esclavo, sino como hermano. Y así, sin alardes, Colosas se convirtió en un lugar diferente. No es que el dolor hubiera desaparecido, todavía faltaba pan en algunas mesas, las enfermedades aún visitaban los hogares y la sombra de Roma se cernía sobre todos como una amenaza constante. Pero había algo nuevo en el aire, una paz que no dependía de las circunstancias, una alegría que florecía incluso en medio del cansancio. Los extraños que pasaban por la ciudad se dieron cuenta de esto. Algunos se rieron, llamándolos soñadores, otros, sin embargo, se quedaron, como si hubieran encontrado un oasis en un desierto que no sabían que existía. Hasta que, una tarde de verano, cuando el calor hacía arder las piedras de las calles, llegó un hombre a caballo trayendo noticias de Efeso. Habló de persecución, de cierre de templos. De hermanos siendo arrastrados a las arenas. Los colosenses escucharon en silencio, y por un momento, el miedo intentó anidar en sus corazones. Pero entonces Lidia levantó la vista y recordó las palabras que Pablo les había escrito, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en él vosotros estáis completos. No fue una promesa de seguridad, sino de presencia. No la ausencia de tormenta, sino la certeza de que el barco no se hundiría, pues el timonel conocía cada ola. Esa noche, mientras las estrellas centelleaban sobre Asia Menor como lámparas encendidas por manos invisibles, los colosenses se reunieron no en desesperación sino en oración. No pidieron ser librados del fuego, sino que si el fuego llegaba serían encontrados fieles. Y mientras cantaban un himno antiguo, el que hablaba de un cordero que fue inmolado y vive para siempre, algo sucedió, lo ordinario se transfiguró. El pan partido era más que comida, la llama de las lámparas, más que la luz. Era el tiempo eterno de conmoción, el cielo besando la tierra. Y así, sin saberlo, estaban escribiendo una carta viva, no con tinta, sino con vidas. Una epístola que ni siquiera el imperio pudo borrar.
La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio que no estaba vacío sino cargado, como el aire después de la última nota de un salmo. Las calles de Colosas, aún húmedas de rocío, reflejaban la pálida luz del sol naciente, mientras los primeros pasos de los fieles resonaban sobre las piedras erosionadas. No había prisa en sus gestos ni ansiedad en sus rostros. Algo había cambiado la noche anterior, algo que no se medía en palabras, sino en la forma en que ahora se miraban, como si reconocieran, por primera vez, el contorno de la misma marca invisible. Dentro de la casa de Filemón, donde las paredes todavía resonaban las canciones, Onésimo servía pan con manos que ya no le temblaban. Ya no era el esclavo que había huido, ni el hombre que había regresado por obligación, sino aquel que, al romper la comida, había comprendido que la libertad no estaba en romper las ataduras, sino en transformarlas. Filemón, al observarlo, no vio a un sirviente sino a un hermano, y esa verdad, simple y afilada como la hoja de una espada, deshizo años de costumbres en un instante. Entre ellos, sobre la rústica mesa de madera, no solo había comida, sino un pacto sellado no por leyes, sino por algo más antiguo que Roma, el recuerdo de un cordero que se había hecho siervo para que los siervos se convirtieran en niños. Mientras tanto, en los talleres de tejedores, las manos de Afia y Arquipo se movían a un ritmo constante, entrelazando hilos de lana y lino. Pero sus pensamientos estaban lejos de allí, en las palabras que Paulo de Tarsus había escrito años antes, palabras que ahora cobraban carne en sus gestos. Todo lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como si trabajaras para el Señor y no para los hombres. Cada puntada en el telar, cada nudo en el hilo, fue una respuesta, no al emperador, ni al mercado, sino a aquel que había tejido el mundo con un hilo de gracia. Los clientes que llegaron no solo compraron batas, llevaban consigo algo que no podían nombrar, una fragancia que persistía incluso después del lavado. En las colinas circundantes, donde los pastores cuidan a sus ovejas, un viento repentino agitó las hojas de los olivos, como si la tierra misma respirara. Uno de ellos, un hombre de barba gris llamado Trifón, se detuvo y miró al horizonte. No vio legiones marchando ni estandartes romanos, sino algo que solo unos ojos lavados por la esperanza podían discernir, un reino que avanzaba no con espadas, sino con semillas. Semillas plantadas en la tierra fértil de los corazones, regadas no por la lluvia, sino por lágrimas de arrepentimiento y risas de perdón. Y entonces, como un suspiro en un campo de trigo, llegó la noticia: el gobernador romano, intrigado por los rumores de una secta que ni temía a la muerte ni adoraba a César, había enviado un mensajero. No arrestar, sino observar. No para juzgar, sino para comprender. El hombre, un centurión con el rostro marcado por las cicatrices de la batalla, entró en la ciudad al anochecer, cuando las sombras se alargaban. Mantuve mis brazos extendidos en señal de súplica. Se detuvo frente a la casa de Filemón, donde la puerta estaba abierta, y escuchó. No fueron discursos incendiarios ni maldiciones contra Roma. Era el sonido de voces unidas en un himno, el mismo que hablaba de un cordero. El centurión no entró. No ese día. Pero cuando se alejó, su armadura pesaba menos, como si le hubieran quitado algo sin que él supiera qué. Y esa noche, mientras escribía su informe a la luz de una lámpara, sus manos vacilaron sobre el papiro. No había manera de describir lo que vio: hombres y mujeres que no tenían poder, pero eran poderosos, que no tenía riquezas, pero enriqueció a todos, que no construyeron muros, sino que fueron irrompibles. Dobló el pergamino en blanco, y por primera vez en años, se arrodilló. No frente a un altar de mármol, sino en el suelo de tierra, donde el polvo de Colosas se mezclaba con el sudor de quienes habían trabajado todo el día. Y así, sin que nadie lo supiera, el imperio empezó a desmoronarse. No por los golpes de un ejército, sino por el peso de una rodilla doblada. No por la fuerza de las armas, sino por la debilidad de un Dios que se había hecho hombre y ahora habitaba en hombres que se hacían santos, no por mérito, sino por misericordia. El viento que soplaba desde el desierto traía olor a pan recién horneado y el murmullo de voces que cantaban en un idioma extraño. No eran himnos de guerra, ni lamentos de los vencidos, sino una melodía que se tejía entre las risas de los niños y el crujido de los tornos de alfarería. El escriba, todavía de rodillas, sintió temblar el suelo no por la marcha de las legiones, sino por el paso firme de quien llevaba el peso del mundo sin agacharse. Esa misma noche, en una casa con las paredes agrietadas por el sol, un hombre llamado Elías extendió sus manos sobre un hombre enfermo. No había oro en sus dedos, ni piedras preciosas tachonadas en su capa, solo callos en las palmas y la marca de una vida pasada en el campo.
El enfermo, un soldado romano que una vez había empuñado una espada contra la suya, ahora temblaba de fiebre, y Elías presionó la frente del extranjero contra su propio pecho, susurrando palabras que no eran las suyas. Cuando el romano abrió los ojos al amanecer, no vio al enemigo, sino el rostro de alguien que le había dado agua durante la noche. Mientras tanto, en los muelles de Colosas, una mujer llamada Raquel desataba los nudos de las redes que atrapaban a los peces, pero también los brazos de los esclavos fugitivos. No hubo ningún decreto que lo autorizara, ni moneda que pagara su riesgo. Actuó como quien siembra trigo sabiendo que la cosecha no le pertenecerá. Uno de los fugitivos, un griego de ojos claros, le preguntó por qué lo hacía. Raquel se limitó a señalar el horizonte, donde el sol no salía sobre los templos de los Césares, sino sobre los tejados de barro de las casas donde se partía el pan sin preguntar de quién era la mano que lo ofrecía. Al principio, el imperio no se dio cuenta de que sus cimientos ya estaban socavados. Los gobernadores todavía escribían edictos en un latín impecable, los generales pulían sus corazas y los sacerdotes de Roma quemaban incienso a los dioses de piedra. Pero en las tabernas, mientras sorbían vino barato, los soldados contaban historias de hombres que curaban con un toque, de mujeres que alimentaban a multitudes con migajas, de niños que hablaban de un reino donde los últimos serían los primeros. Y algunos, los más viejos, los que habían visto caer muchos imperios, bajaron la voz y dijeron, no tienen espadas, pero tienen algo peor, tienen esperanza. El escriba, ahora de pie, guardó el pergamino en blanco en su bolsillo. No escribiría ningún informe. En lugar de eso, tomó un trozo de carbón y trazó en la pared de una casa abandonada el signo que había visto en las manos de quienes servían, un pez simple y toscamente dibujado. No era una bandera de batalla, sino una promesa. Y cuando la primera lluvia cayó sobre Colosas, la marca no se desvaneció. La tinta corrió, sí, pero el surco permaneció, como una cicatriz, como una semilla. La ciudad de Colosas despertó con el olor a tierra mojada y el murmullo de quienes pasaban por las callejuelas, deteniéndose ante la pared marcada. Algunos tocaron el surco con los dedos, como si esperaran sentir algo más que la fría piedra. Otros se alejaron rápidamente, como si el símbolo pudiera quemarlos. Pero hubo quienes permanecieron inmóviles, hasta que un hombre con una túnica remendada se acercó y, sin decir palabra, les tendió un trozo de pan. No era el pan de los hornos de palacio, blanco y perfumado con miel. Era oscuro, denso, hecho con harina gruesa y agua salobre. Aún así, quien lo recibió no lo devoró de una sola vez. Lo partía por la mitad, guardaba una parte en su bolsillo y ofrecía la otra a quien estuviera a su lado. Y así, sin órdenes, sin proclamas, el signo del pez se multiplicó, primero en las paredes, luego en las puertas, luego en la frente de quienes se atrevían a usarlo como sello. El gobernador no se enteró de la existencia del pez hasta que su hijo menor, un niño de 7 años que jugaba en los jardines del palacio, regresó con las manos sucias de carbón. Cuando se le preguntó, el niño respondió con la sencillez de los niños, dicen que es la manera de no tener miedo. Al principio el gobernador se rió. Pero cuando vio la marca repetida en las paredes de la cocina, en las monedas que los sirvientes intercambiaban entre sí, en el bastón de un viejo mendigo que antes se había postrado a sus pies y ahora lo miraba con una calma inquietante, su risa se secó. Esa noche llamó al escriba. El hombre llegó con las mangas arremangadas y las uñas todavía negras de carbón. No se arrodilló. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó el gobernador, señalando el pez grabado en el suelo de la sala, donde antiguamente estaba el escudo imperial. El escriba miró la marca y luego las ventanas abiertas, donde la luna proyectaba largas sombras sobre la ciudad. En algún lugar, a lo lejos, alguien cantaba una melodía repetitiva y sin palabras, como el vaivén de las olas. Significa que ya están aquí, respondió. Y no necesitan puertas para entrar. El gobernador rompió el sello de lacre de un decreto que nunca sería leído. Al día siguiente, las tropas imperiales marcharían sobre Colosas, como lo habían hecho sobre otras ciudades donde aparecía la misma marca. Pero esa noche, mientras el escriba salía de palacio sin ser detenido, algo sucedió en el cuartel. Los soldados, uno a uno, empezaron a soñar. Soñaban con una mesa larga, donde hombres que nunca habían empuñado una espada compartían el mismo pan con los generales. Soñaron con una voz que decía, «Deja tu lanza y ven». Al amanecer, las armas estaban amontonadas en el patio, como un montón de huesos inútiles.
Y en el centro de la plaza, donde una vez estuvo la estatua del emperador, ahora solo estaba el pez, tallado en piedra por el propio escriba, que había cambiado la pluma por el cincel. No fue una victoria. Aún no. Fue solo el comienzo de lo que no se pudo contener, como el agua que rompe la presa, como la luz que se escapa entre nuestros dedos cuando intentamos apagarla. El escriba ya no estaba en el palacio cuando salió el sol. Caminé por las calles desiertas, donde el eco de mis pasos se mezclaba con el viento que barría las hojas secas. Las puertas de las casas, antes cerradas por miedo, ahora se abrían lentamente, y los rostros que se asomaban tras las rendijas ya no tenían sombra de desconfianza. Alguien le tocó el hombro, una mujer con las manos marcadas por el trabajo. ¿Hiciste eso?, preguntó, pero se limitó a negar con la cabeza. No fui yo. Era lo que ya estaba escrito. En el cuartel, los soldados amanecieron sin el peso de sus petos. Algunos lloraban, otros reían suavemente, como si hubieran olvidado cómo hacerlo. Un joven recién llegado, todavía con una barba rala, tomó una de las espadas abandonadas y la enterró en la tierra, como una semilla. Para que no nazca de nuevo, murmuró. El emperador, encadenado no por hierro sino por su propia incomprensión, miró por la ventana de la torre. Vio el pez de piedra brillando al sol, con sus escamas grabadas con los nombres de aquellos que habían caído a causa de él. No hubo gritos de revuelta ni sangre en las calles. Solo un nuevo silencio, lleno de cosas no dichas pero finalmente escuchadas. Por la noche, cuando la primera y la aparecieron las estrellas, el escriba se sentó a la orilla del río, donde las aguas lavaron los últimos restos de la tinta con la que había falsificado documentos falsos. Alguien se acercó, un hombre que alguna vez había sido general, ahora con las manos vacías. ¿Y ahora?, preguntó. El escriba sonrió por primera vez en años. Ahora comemos. Y así lo hicieron, alrededor de un fuego improvisado, compartiendo el pan que traía un niño en una cesta de mimbre. No hubo decretos ni nuevas leyes grabadas en piedra. El cambio no necesitó grandes palabras. Todo lo que se necesitaba era el sonido de las voces mezclándose, el olor de la tierra mojada por la lluvia que cayó por la noche y la certeza de que, por primera vez, el mañana no sería una amenaza, sino una promesa que todos podrían sostener, tan ligera como un pez en las manos de alguien que finalmente había aprendido a soltarse.